Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, le damos la bienvenida a María Teresa Cabrera, es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y actualmente candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio y el Congreso Cívico. Buenas noches, María Teresa, un gran placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad. Bueno, sabemos que ha estado siempre en las lides políticas, enfrentando muchos retos, retos y situaciones, pero ahora tiene un gran reto, a la candidata a la presidencia de la República por dos partidos virtualmente emergentes y que en un contexto donde las aspiraciones políticas, por ejemplo, se centran mucho en los partidos, lo que llamamos los partidos del sistema, los grandes partidos políticos. Es decir, ¿cómo te sientes compitiendo en estas condiciones para las elecciones del año 2024? Una osadía plantearse. Una osadía, ¿no? Un derecho. Pero no, en las condiciones en que se participa en la actividad política en términos electorales en la República Dominicana, y este es un problema que ha venido acentuándose. Y tú dirás, ¿y qué relación tiene el tema de la inseguridad ciudadana con el sistema político? Mucha. Yo creo que el gran problema que tenemos nosotros para enfrentar esta situación es justamente no identificar correctamente las causas que generan este problema y atacar esas causas. ¿Y cuáles son los factores que se combinan para generar la situación de inseguridad que vivimos hoy? Se resumen en las características esenciales del sistema político. Tú tienes un rasgo esencial del régimen político nuestro, es el clientelismo. Necesitamos transformar el clientelismo en una lógica de derechos. Tú tienes otro rasgo del sistema político nuestro, la concentración de la riqueza y del poder. Esa riqueza que se genera socialmente, que ha hecho posible que en la República Dominicana tengamos prácticamente 60 años con crecimiento económico sostenido. Sin embargo, tenemos enorme desigualdad e inequidad social. Ese crecimiento no se refleja en una reducción de la desigualdad y la inequidad social. Usted tiene, por otro lado, un sistema fiscal que castiga a los que menos tienen y trata muy suave a los que más ingresos y ganancias obtienen. Tú tienes como un rasgo también de este régimen político salarios miserables. Sabemos que el salario es una de las vías, junto con las políticas públicas, para reducir la desigualdad. Entonces, al mismo tiempo que tú tienes esta enorme desigualdad social, tenemos un modelo, se ha asumido un modelo de desarrollo bajo el impulso del neoliberalismo, que 24 horas al día le estás diciendo a la gente, a las personas, a nuestros jóvenes, que si no tienen la última marca de tenis, no está atrás. Si no tiene el último celular, está atrás. Así dicen, ¿sí? Pero ese mismo modelo que te dice que si no consume, está atrás, te niega oportunidades para insertarte en el mundo laboral, en un empleo digno, con salario digno, que den, digamos, garantía a las familias de una vida mínimamente digna. Entonces, perdónenme, en el gobierno de Fernández se hizo todo un plan de reformización del Estado, incluyó una nueva constitución. Esas reformas que llamaron modernización del Estado Dominicano no satisfacen mucho las expectativas en cuanto a mayores reformas. No, lo que pasa es que ese proceso de reforma
que se llevó a cabo bajo esa sombrilla, ¿no?, de modernización del Estado, estuvo inspirada en el modelo neoliberal y tendió a crear un marco legal para la privatización. Recuerde que bajo el eufemismo de capitalización de las empresas públicas, aquí se privatizó una gran parte del patrimonio del pueblo dominicano. Entonces, esas reformas fueron más bien contrarreformas, no una reforma orientada a fortalecer la institucionalidad democrática, a garantizar la reducción de la pobreza, de la desigualdad, de la inequidad social, sino todo lo contrario, estuvieron orientadas a fortalecer la lógica de acumulación de un pequeño grupo de la sociedad. Entonces, se crece la economía 60 años, pero la desigualdad y la inequidad se mantiene intacta. Y es lógico que así sea, porque no existen políticas públicas pensadas para la democratización de la riqueza que se genera socialmente. Otra característica del régimen político que nosotros heredamos de la dictadura son los altísimos niveles de corrupción y de impunidad. Ahora estamos por primera vez mirando un ministerio público empeñado en hacer investigaciones con rigor, presentar expedientes robustos, y cada día nos sorprenden los casos que van apareciendo. Y si nosotros hacemos un ejercicio sencillo de los casos que ya están en justicia, por ejemplo, para ver cómo afecta la vida de la gente, la cotidianidad de la gente, piense en Calamar. Que haya documentado el Ministerio Público habla de más de 19.000 millones de pesos. Usted se podría preguntar, en una sociedad como la nuestra, donde la cantidad de familias, de hogares que no tienen acceso a agua potable es inmensa, ¿cuántos acueductos se podrían haber construido con 19.000 millones de pesos? Para hablar de un solo caso. De manera que esa es otra vía de escape de la riqueza que se produce socialmente, el patrimonio que pertenece a todo el pueblo, que ha ido a parar por efecto, como una derivación de ese rasgo de corrupción y de impunidad, a los bolsillos de unos cuantos, mientras mucha gente vive sin agua potable, muchas comunidades aún le falta una escuela, le falta un centro de salud primaria, le falta un camino, una carretera en condiciones de transitar, mientras el aparato productivo nacional tendió a desmontarse. Se podría decir, perdóname otro chinchín, que la presión fiscal, que de la cual tanto se habla, que la presión fiscal nuestra es muy baja, etcétera, etcétera, pero si versus este sistema de corrupción multimillonario, ¿podría ser un mito hablar de presión fiscal, de que los impuestos son muy bajitos, que esto para allá y para acá, pero si se genera tanta riqueza, el sistema de corrupción, algo debe estar ocurriendo con este? Mira, lo que pasa con la política fiscal de la República Dominicana es que está muy orientada al consumo. Y por lo tanto castiga a los que menos tienen. Porque cuando usted gana 50.000 pesos, y eso es una afrenta, porque pensemos en el salario mínimo de este país, pero cuando usted gana 50.000 pesos que no alcanzan para una vida digna, hay que enredarse cada vez. Como usted no puede ahorrar nada, tiene que consumirlo todo. Y por lo tanto, como el énfasis de la política tributaria, que es un componente de la política fiscal, está orientado al consumo, si yo tengo que consumir los 50.000 pesos que yo gano, yo pago impuestos por todo lo que yo recibo como ingreso.
mientras que los que reciben miles y miles de millones al año pagan un poquito. Y cuando usted observa la política de exenciones, entonces, ¿quiénes son los que se benefician? El mismo grupito que concentra la riqueza y que se beneficia de esa lógica que caracteriza nuestro sistema político y al mismo tiempo reciben unos beneficios extraordinarios con las exenciones. Entonces es injusto por donde quiera que usted mira, y un rasgo, un principio de la democracia es la justicia social, pero no se hace justicia social con esta característica, estos rasgos que tiene el sistema político nuestro. Entonces de ahí derivan los problemas de la educación. No podemos transformar el sistema educativo dominicano si no se producen una transformación de esos rasgos, porque el clientelismo se traga una parte del presupuesto de educación. La corrupción y la impunidad se traga una parte del presupuesto de la educación. En la educación se supone que se sintetizan las aspiraciones de una sociedad. Es en la educación donde se resume el ideal de sociedad, lo que llamamos el encargo social de la educación. Entonces, cuando se estructura, cuando se piensa la educación en cualquier sociedad, hay tres preguntas esenciales que se responden para estructurar el sistema educativo. Y la primera que se formula es, ¿cuál es el tipo de ser humano que se quiere formar? Eso se puede responder de muchas maneras. Sí. María Teresa, uno nota algunas veces con cierta preocupación que el tema, el debate ideológico se ha relegado ya en el debate propiamente político. Uno encuentra que los tres grandes partidos del sistema, mucha gente francamente no ve mucha diferencia, no le encuentra diferencia. Y compiten a cuál es más conservador. Sí, no encuentra diferencia. Y hay otra cosa también, de que la población se queja siempre de lo mismo. Se queja de la delincuencia, se queja del alto costo de la vida, se queja de los apagones, se queja de la corrupción. Es decir, de los problemas de salud, la mercantilización de la salud. Se queja siempre de lo mismo. ¿Qué apuesta están formulando ustedes, ya como partido emergente, que podrían establecer una diferencia de lo que tenemos? Lo primero es que es necesario, digamos, que recuperar la confianza de la ciudadanía, de la gente en la política. Porque precisamente por esa práctica, la falta de seriedad en la conversación política ha provocado que la ciudadanía pierda la confianza y la credibilidad en la política. Y por eso tú escuchas mucha gente que dice, no, yo no creo en políticos, no, yo no me meto en política. Es un error, porque al final de cuentas el destino de nuestras vidas se define en los espacios políticos donde se toman las decisiones que van a marcar el derrotero del país. Nosotros creemos que hay que producir reformas sustanciales, porque todo esto deriva de la lógica que prevalece en el sistema. La educación tiene que responder a una lógica que procure formar seres humanos que piensen lógicamente, críticamente, capaz de entender, de comprender la realidad en la que viven, interpretarla, entenderla y poder posicionarse frente a ella desde una búsqueda de cambio, desde una postura transformadora. Pero para eso hay que irse a la esencia, a la filosofía educativa, que es al final de cuentas donde se sintetizan esas aspiraciones, digamos, donde se sintetiza el encargo social de la educación. La clase poderosa de este país, con su entendimiento con las élites políticas tradicionales, siente que le ha ido muy bien, porque con esa educación pues han multiplicado sus ganancias,
tienen una alta productividad, indican los estudios de la alta productividad de los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana, pero sin embargo reciben salarios miserables. Entonces, para que puedan transformarse estos problemas de la inseguridad ciudadana, de la educación, de la salud, desde un enfoque de derecho que sea todo ciudadano pueda tener garantía de que sí, primero, de que cuenta con un sistema, con unas políticas de salud pública orientada a evitar que se enfermen, a garantizar su bienestar. Una educación que se plantee la formación integral de la persona. Eso quiere decir que no es solo aprender las asignaturas básicas, es también aprender a convivir con el otro y con la otra. ¿Cuántas personas no pueden dormir porque al lado le aparece un vehículo que levanta todas sus puertas para que la bocina que tiene se sienta, haga estremecer todo el que está en el vecindario y no pasa nada? Eso es un problema de la educación. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que efectivamente mis derechos terminan donde comienzan los de los otros, que yo no vivo sola, que yo no vivo aislada, pero cómo aprender a convivir con la naturaleza. Eso es un componente de la educación. Los valores, los principios éticos, la conciencia psicológica, aprender a reconocer al otro y a la otra. Estos son temas de la educación. El tema de los embarazos en adolescentes es un problema de la educación. La educación sexual, que tanto se niega, se resiste, hay una resistencia acá. El tema de los feminicidios, hay un componente en la educación. ¿Cómo formamos a nuestros niños y niñas para que se reconozcan seres humanos iguales, con iguales derechos? Que no hay uno que es propietario de la otra. ¿Ves? Es un tema de la educación. La inseguridad ciudadana, lo mismo. No podemos pretender que la inseguridad ciudadana se resuelve dándole para abajo, como dice mucha gente alegremente, que le den para abajo. No, mira, ningún niño o niña nace con un gen que le dice que va a ser un delincuente. Es la sociedad que lo convierte en eso. Hay experiencia clara. Las ciencias sociales han demostrado cuáles son las causas que generan el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, si queremos darle solución a todo esto, necesitamos producir transformaciones sustanciales que le den solidez a las instituciones. Nosotros tenemos un problema de debilidad institucional muy fuerte y la institucionalidad no es otra cosa que la norma, que la ley. Pero la ley no puede ser para que la cumplan una inmensa mayoría que no tiene nada y hayan unos cuantos que están liberados de cumplir con la norma. Así no puede ser. Tienes a dos organizaciones políticas detrás de tu candidatura. ¿Estas organizaciones políticas son la constitución de otras alianzas? Nosotros estamos empeñados en generar una sinergia, una gran articulación que pueda combinar expresiones organizadas, digamos, a nivel nacional, con movimientos también territoriales, pero también con movimientos ciudadanos, de ciudadanos y ciudadanas que, aunque no tienen vocación de ser partido, sí tienen posicionamiento político y sí quieren contribuir de alguna manera a forjar una propuesta que se fundamente no en la conversación política al margen de la ética, al margen del compromiso, que dice todo lo que se le ocurra y luego miente, luego hace todo lo contrario. Es necesario construir una propuesta y una práctica política que combine, que muestre, que exhiba coherencia entre lo que dice y lo que hace. Por lo tanto, la trayectoria tiene que ser el aval. Lo que la gente ha sido en la práctica, en su vida, cómo ha gestionado un club. Yo sostengo que quien no puede dirigir con transparencia 100 pesos de un club
no puede hacerlo, no puede gestionar un ministerio, un ayuntamiento, el gobierno de manera transparente. Si usted dirige un sindicato y no puede respetar el estatuto del sindicato, que es su institucionalidad, entonces si llega a ser presidente de la República o presidenta de la República, no hay que esperar que va a respetar la Constitución y las leyes. Entonces ahí hay un tema que va en contravía con lo que se reivindica en el discurso en la educación, porque un problema que tenemos también cuando se aborda la educación es que pensamos en la educación escolarizada y tenemos que pensar la educación como fenómeno social y la educación escolarizada, porque la educación como fenómeno social que se da en el seno de la familia, la que generan los funcionarios públicos con su comportamiento, con su práctica, con su manera de gestionar lo público, los medios de comunicación, los partidos políticos, todas las expresiones organizadas crean el contexto en el que se monta la escuela, que es donde tiene lugar la educación escolarizada. Entonces tiene que haber una articulación. ¿Por qué ha sido tan difícil integrar en una sola coalición la Fuerza Progresista de República Dominicana? Bueno, ese es un desafío. Yo pienso que es un desafío enorme y ciertamente yo creo que una... Digo Fuerza Progresista para no hablar de izquierda. Sí, progresista y de izquierda, democrática, no popular. Todas las que entran en el campo democrático popular, progresistas y de izquierda, yo creo que el movimiento ha tenido ciertamente muchas dificultades históricamente para articularse, para unirse, y posiblemente esta sea una de las causas que ha impedido que, a pesar de las distintas olas progresistas que han habido en América Latina, desde la década de los años 50, en la República Dominicana no haya podido ser aprovechada. Yo creo que ese es un desafío. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en ese sentido. Persistimos en ese ideal porque nos parece que ni siquiera es un fin en sí misma, sino que es la posibilidad de lograr unir las reservas democráticas, patrióticas, progresistas de la República Dominicana, que son más lo que andan dispersos, que no están organizados en ninguno de los partidos que existen, que lo que están organizados. Es decir, aquí hay mucha gente con sentimiento progresista, mucha gente que quiere contribuir a forjar una democracia de verdad en la República Dominicana. Y un paso como ese generaría, digamos, una subjetividad que ayuda a ese esfuerzo. Cuesta mucho porque la cultura nuestra es una cultura de mucha dispersión, pero yo creo que tenemos que persistir en ese propósito. Tiene mucho sentido la pregunta. Perdón este salto, pero hay un tema, por ejemplo, que hay que tocarlo cuando uno habla con dirigentes políticos y más aún cuando tiene una aspiración concreta, como en el caso suyo, aspira a la presidencia de la República. El tema de la migración haitiana en República Dominicana. Yo creo que la problemática... Que debe formar parte ya de la estrategia política de cualquier grupo político. Sí, claro. Mira, evidentemente que lo que pasa en Haití impacta a la República Dominicana como lo que pasa en República Dominicana impacta a Haití. Eso es una cosa lógica porque compartimos una misma isla. Yo creo que el gran problema de la política migratoria en la República Dominicana deriva también de esos rasgos del sistema político. Aquí, históricamente, todos los gobiernos han pretendido, han hecho uso del tema Haití para campañas electorales. Una lógica muy, yo diría que hasta oportunista, porque se distancia del abordaje racional que tiene que tener un tema como este. Pero recuerdas que en los años de Balaguer hubo un momento
que Balaguer, haciendo uso del tema migratorio, del tema haitiano para sacarle capital y confrontar a Peña Gómez, que era supuestamente la amenaza de la fusión, dispuso cantar el himno nacional a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, o sea, jugando incluso con los símbolos patrios. Nosotros, yo creo que cualquier país mínimamente organizado tiene normas, y esas normas simplemente hay que cumplirlas, todas. Lo que nos pasa a nosotros es que también vamos por la rama en el tema haitiano, en el manejo del tema migratorio. Porque por un lado se tienen normas que no se cumplan, se vulneran, pero por otro lado la corrupción y la impunidad también es un componente que está presente en este problema. Porque te hacen una publicidad y una propaganda que están sacando camiones y camiones de migrantes haitianos, pero por otro lado, por dinero, te lo dejan pasar por la frontera. Entonces, ahí entra el tema del régimen político. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, María Teresa Cabrera, que es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, actualmente candidata presidencial del Frente Amplio y de Congreso Cívico. Agradecido de tu participación aquí en Propuesta de la Noche. Gracias a ustedes. Bueno, Ángelo Arriuso, un servidor, Manuel Jiménez, muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche por aquí por RNN, Canal 27. Buenas noches.